a esta conferencia internacional titulada Libertad y Desarrollo, Países Emergentes y su compromiso con la libertad. La conferencia internacional tiene por objeto familiarizar al público mexicano con el concepto de países emergentes y analizar si, además de la lista de los factores económicos que los explican, es decir, el nivel del desarrollo, las tasas de crecimiento, la infraestructura o algún otro elemento del desarrollo, deben considerarse también un conjunto de libertades. Libertades políticas, individuales, de libre mercado, de efectivo Estado de Derecho o derechos de propiedad. Si estos dos elementos deben conjugarse para que su desarrollo sea integral y sea sostenible en el tiempo. Para ello, y para dar inicio, quisiera solicitarle a la doctora Birgit Lam, directora de la Fundación Naumann para América Latina, nos dé el mensaje de bienvenida. Muy amable. Muy buenos días a todos ustedes, también en nombre de Caminos de la Libertad y Berta Pantoja. Como ya se dan cuenta, yo no soy Berta Pantoja, ni siquiera soy mexicana o hispanohablante, pero de todos modos, aquí estamos y me gustaría dar la bienvenida a todos ustedes, primero también a nuestros ponentes que han llegado de muy lejos, de la Argentina, de Brasil, también de República Dominicana, para compartir sus perspectivas en un tema que para América Latina, pero también a nivel internacional, es muy relevante, que es el desarrollo de los países emergentes y cómo el desarrollo en términos con la perspectiva a la libertad puede influir también sus políticas domésticas y por consecuencia el desarrollo, el bienestar de sus sociedades, y eso por supuesto también influye el nivel internacional y también la manera como interactúan los estados al nivel internacional, o sean países industrializados o sean países todavía en vía de desarrollo. Reconozco también el esfuerzo que todos ustedes han hecho para estar aquí. Ya me doy cuenta que aquí en México el tema del tráfico, del tránsito, siempre es un tema de relevancia muy importante. En Alemania siempre nos preocupa el tiempo, el clima, siempre platicamos si hace sol o si llueve. Aquí normalmente la gente habla de tráfico, y yo también, porque uno no reconoce ninguna regla, porque en un día se queda todo parado y tapado y otro día sí que fluye bastante bien, y en eso hoy nos tocó un día bien fuerte, y gracias a todos ustedes que madrugaron para estar aquí con nosotros y tener esta reunión. Y ahí ya viene Berta, también una víctima de este tráfico, y ya platiqué de la perspectiva alemana, que de esa manera los temas cambian, ¿no? En Alemania hablamos del clima, aquí del tráfico, pero eso es un desafío muy grande. Te agradezco también el esfuerzo de madrugar para estar con nosotros. Yo también madrugué bastante, sin desayuno, pero de esa manera puedo mantener una figura delgada, y en eso sí que hay que ver también las ventajas en eso, ¿no? Les agradezco todas sus contribuciones. Para nosotros es un tema clave, los factores que faciliten el desarrollo, y para nosotros, de la perspectiva liberal, por supuesto, esto sería la libertad individual que da toda la posibilidad de desarrollo personal, que al final del día también sea beneficioso para la sociedad. Y en eso vamos a discutir
cómo se realizan los desafíos de la libertad en los países diferentes y relacionarlo aquí a la situación de México, que es de momento para mí una temporada muy interesante porque se habla mucho de las reformas del Pacto por México. Ya no sabemos cómo saldrán estas reformas, pero me parece un momento clave, podría ser un punto de cambio para mejorar la situación o no, pero así son estas épocas de cambio. Y para mí es un privilegio estar aquí en este momento para vivir este momento con ustedes. Y con eso paso el micrófono y la palabra a Berta, nuestra amiga de la Fundación y también Caminos de la Libertad, que es una organización muy amiga de la Fundación Naumann, y siempre para mí es un placer de trabajar con ustedes. Muchas gracias, Berta, y adelante. Gracias, Virgil. Gracias, buenos días. Bueno, una disculpa, de verdad fue el tráfico, salí a las 7 de la mañana de mi casa, que normalmente haría 15, 20 minutos. Una disculpa, por favor. En primer lugar, bueno, el agradecimiento a todos ustedes por estar aquí con nosotros, un agradecimiento de parte de Caminos de la Libertad a la Fundación Naumann, a Birgit, a Víctor, por hacernos parte de este esfuerzo que para nosotros también es muy importante. No pensaba hacer esto, pero después de lo que dijo Birgit, yo quisiera hacer solo una reflexión muy breve sobre las reformas, de lo que hablaba Birgit, de esto que está pasando en nuestro país. Así de manera muy breve, nada más quisiera reflexionar que había un consenso en nuestro país, prácticamente general, en que no había desarrollo económico por falta de reformas. Con una habilidad que hay que reconocerle, el actual gobierno de la República logró lo impensable. Tenemos una reforma en telecomunicaciones, tenemos una reforma energética, tenemos una reforma educativa que no está tan mal como pensamos, una burla de reforma fiscal, por supuesto, pero bueno, no todo podía ser perfecto. Pero ahora la gran pregunta en México es, por supuesto, ¿la ecuación es correcta? Ya tenemos las reformas, ¿vendrá el crecimiento económico? Eso lo tendremos que ver en los próximos meses, ver si las telecomunicaciones avanzan hacia un mercado más competitivo, ver si la reforma energética realmente atrae inversionistas al país. Tendremos que ver si estos cuerpos que se hicieron realmente logran superar los obstáculos que se plantean varios analistas. Pero hay una parte preocupante. Los mexicanos no somos optimistas como nos ven en el extranjero, de esta oportunidad que hablaba Birgit. Tenemos un dicho mexicano que es: la burra no era arisca, le hicieron los palos. Entonces, pues no confiamos en eso, o sea, no confiamos en que eso pueda suceder. Queremos ver para creer y esperamos ser optimistas y poderlo ver. Sin embargo, posiblemente la ecuación tan buscada de reformas igual a crecimiento económico no sean ciertos. Hay una serie de problemas estructurales que también el país tendría que avanzar. En eso no somos tan optimistas. Solamente recordar que hace unas pocas semanas el presidente de la República dijo que la corrupción en este país, que es uno de nuestros grandes males, es un problema cultural, es algo endémico. Es penosísimo oír a un presidente de un país diciendo: la corrupción, bueno, pues es algo parte de nuestra idiosincrasia, es una cosa cultural. Bueno, si así fuera, este país necesita entonces, además de estas reformas estructurales, cambios culturales que nos permitan afrontar la corrupción, buscar un verdadero Estado de Derecho. Y si estas reformas estructurales, la energética, la de telecomunicaciones especialmente, no logramos acompañarlas de una reforma cultural, de cambios culturales, entonces ese optimismo no lo podremos compartir con el resto del mundo.
Y bueno, solamente era para reflexionar un segundo sobre lo que decía Birgit. Agradecerles nuevamente, para Caminos de la Libertad esta es una gran oportunidad, les agradecemos mucho su presencia y muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Berta Pantoja, bienvenida. Y quisiera ahora pedir, para dar a continuación a las acertadas palabras de ambas doctoras sobre el desarrollo y el binomio entre libertades y desarrollo, y si esto puede o no ser un factor de clave para seguir avanzando desde estas 11 reformas que se llevan del 2 de diciembre del 2012 a la fecha que se firmó el Pacto por México. Quisiera pedir entonces que tomara su lugar el doctor Martín Krause, el doctor Pedro Arturo Aguirre y la maestra Esperanza Negrete, para que pueda comenzar entonces la primer mesa titulada Países emergentes y libertades. ¿Ecuación conflictiva? Esa es la pregunta que detona la reflexión de esta mesa. Y la mesa será conducida por la maestra Esperanza Negrete, quien es académica de la FES Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya para iniciar entonces le cedo la palabra a la maestra Esperanza. Bienvenida. Buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidos a este recinto. Me permito hacer una breve reflexión sobre el doctor Krause. El doctor Martín Krause es investigador de la Fundación Libertad y Progreso de Argentina y catedrático de numerosas universidades argentina y de otros países. El doctor Krause elabora todos los años el Índice de Mejora Institucional para la Red Liberal de América Latina, RELIAL. Por favor, doctor, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, creo que este está aquí. No, este sí, ya lo arreglaron, gracias. Bueno, tengo mucho tema, digamos, mucho material aquí para ver con ustedes, así que tal vez voy a ir un poco rápido, pero la idea es tratar este tema de la calidad institucional que me viene ocupando desde hace algunos años y ahora gracias también al apoyo de RELIAL y de la Fundación Naumann, más cerca. Sentía, ¿te parece que cambia? Sí. Perdón. Bueno, muy bien. Debo decir que, ahí está, ahora se escucha bien, que este es un tema que tiene larga data. Hay una vieja tradición intelectual de destacar la importancia del papel que cumplen las instituciones en una sociedad y en el progreso de una sociedad. Acá puse algunas imágenes nada más, pero básicamente tenemos allá arriba a la izquierda los escoceses, David Hume, Adam Smith, los economistas austríacos, Menger, Mises, Hayek, y abajo un conjunto de economistas del siglo XX que asociaríamos de alguna forma con esta idea de la importancia del papel de las instituciones, Ronald Coase, James Buchanan, Milton Friedman, Douglass North, Vernon Smith, etc. Es decir, hay toda una tradición de pensamiento que tiene larga data que señala la importancia y el rol que cumplen las instituciones en el progreso de las sociedades. Y cuando hablamos de instituciones, quiero aclarar algo que siempre hago con mis alumnos, que la palabra institución muchas veces la utilizamos para mencionarnos a ciertas organizaciones, en realidad. Decimos que es una institución el Teatro de la Ópera o un club de fútbol o una gran... No, desde la perspectiva económica al menos, las instituciones son las reglas de juego, son las normas que nos permiten coordinar mejor o peor nuestras acciones en la sociedad. Y la hipótesis que hay detrás de todo esto es que instituciones de calidad son las que luego permiten el progreso. En ese sentido, hay dos tipos de instituciones. ¿Y esto por qué? Porque todos nosotros en la sociedad tenemos básicamente dos caminos a través de los cuales buscamos satisfacer nuestras necesidades. Uno de ellos es el mercado. Trabajamos, producimos y con lo que obtenemos
Vamos al supermercado, compramos las cosas que necesitamos, etc. Y el otro es la política y el Estado. Hay ciertas cosas, la seguridad, etcétera, que supuestamente las obtenemos a través del Estado. En toda sociedad vamos a encontrar estos dos caminos en distintos porcentajes. Esos porcentajes han cambiado también en el tiempo, pero en todas vamos a encontrar esto. Lo que yo voy a señalar acá es que para que ambos funcionen mejor y permitan más a la gente poder satisfacer sus necesidades, hace falta un conjunto de instituciones de calidad que luego, en todo caso, vamos a tratar de evaluar cuáles son y de comparar a los países en términos de su calidad. ¿Por qué? Porque la calidad institucional determina también las oportunidades que se le presentan a la gente para progresar. En economía no tenemos mucha posibilidad de hacer experimentos nosotros, pero tal vez habrán visto esta foto, aquí esta imagen esta es la península de Corea de noche. Este es un mismo país con una misma cultura, con una misma historia, una misma tradición, un mismo idioma, y que por una circunstancia histórica se vio dividido en dos sistemas institucionales distintos, uno al norte y otro al sur. Las instituciones son importantes y dan resultados diferentes, y el resultado en cierta forma lo tenemos acá. Corea del Norte, ahí, la casa del señor Kim, debe ser, la única que tiene luz ahí. Corea del Sur, ahí tenemos lo que se ve como muestra de su progreso. No es irrelevante el tipo de instituciones y el marco institucional que los países eligen tener. Las instituciones generan resultados. En estos estudios que venimos haciendo sobre esto en los distintos años hemos relacionado la calidad institucional con distintos tipos de resultados. Algunos, y muy brevemente, los voy a pasar ahora. Los países que tienen mayor calidad institucional, que son los que están más cerca del eje, tienen también un nivel de PBI per cápita más alto. La curva lo muestra ahí. Claramente esa relación. También son los que reciben mayor volumen de inversiones. Los países de mayor calidad institucional reciben mayor volumen de las inversiones también internacionales. Luego, esto es una comparación entre las posiciones en el índice de calidad institucional y el índice de desarrollo humano. Los países que tienen mayor calidad institucional también presentan mejores condiciones en términos de desarrollo humano, es decir, de calidad de vida. Calidad institucional implica también, o da como resultado, calidad de vida. Ahora bien, si esos son los resultados que obtiene la calidad institucional, lo siguiente que me he preguntado es, ¿qué es lo que determina que un país tenga calidad institucional? ¿Por qué hay ciertos países que alcanzan a tener calidad institucional y otros no? Bueno, aquí simplemente les quiero presentar distintas teorías, cosa que voy a hacer por el tiempo muy brevemente, pero que tratan de explicar por qué hay ciertos países que alcanzaron una cierta calidad institucional y por lo tanto luego un nivel de progreso. Una de ellas, entre las primeras que vemos acá, es una en realidad que niega la importancia de las instituciones, una vieja teoría que señala que son las condiciones geográficas las que determinan entonces el progreso o el estancamiento de un país. Muchas veces incluso vinculado, como sucede, por ejemplo, y acá estoy hablando de economistas conocidos como Jeffrey Sachs, por ejemplo, que asocian esto a la existencia de ciertas enfermedades, países tropicales que están diezmados por la malaria, que no tienen acceso al mar, etcétera. Esos países en esas situaciones climáticas nunca tienen serios problemas, digamos, para progresar. Hay otras visiones como, que también vinculado con las condiciones geográficas y las enfermedades, pero que sí introducen las instituciones, son hipótesis que plantean que el clima en cierta forma determinó, por ejemplo, el tipo de inmigración que los países recibían y por lo tanto, influenciado esto por las enfermedades, también determinó luego el tipo de instituciones. Entonces, para poner... hay un libro que se hizo muy conocido en estos últimos años que se llama Why Nations Fail, ¿por qué fracasan las naciones?, de Acemoglu y Robinson, y ellos lo que sostienen y ponen este ejemplo. Pensemos en el Congo belga. Dice, cuando llegaban los belgas al Congo encontraban un lugar que era inhóspito para ellos. El clima, las enfermedades,
los diezmaban. Entonces no era un lugar para establecerse y para quedarse. Establecieron una economía de extracción. Aprovecharon ya el sistema de esclavitud que incluso existía previamente a que llegaran y empezaron a aprovechar la extracción de recursos, minerales, gente, es decir, todo lo que pudieran sacar. Pero los colonos que llegaban al norte de América llegaban a un clima similar del cual habían salido. Y entonces llegaban allí a asentarse, a quedarse y a producir, y además llevaban con ellos un espíritu de establecer las instituciones y de respetar los derechos de los que tenían en su país de origen, e incluso más. Muchos de ellos eran emigrantes, digamos, que buscaban una libertad religiosa que no encontraban en Inglaterra, por ejemplo. Y por lo tanto ellos desarrollaron otro tipo de instituciones en esos países. Luego hay otras teorías que señalan que, bueno, que todo depende del nivel de incentivos políticos y de conocimiento de los expertos, digamos, que luego van a determinar cambios en las instituciones políticas y que esto va a determinar el progreso. Sobre todo esta es una idea muy prevaleciente en los organismos internacionales, donde ellos piensan que con su asesoramiento, digamos, van a poder sacar a los países adelante. Luego hay otros que sostienen que todo depende del tamaño del país, que los países pequeños o islas tienden a tener mayor calidad institucional. ¿Debido a qué sería esto? Bueno, que un país pequeño no puede cerrarse sobre sí mismo, sino que necesariamente tiene que estar abierto, y al estar abierto está sujeto en mayor medida a la competencia con los demás y tiene que tener buena calidad institucional. Luego hay otra que va por la negativa, que hay ciertos países que están muy dotados por recursos naturales, que en realidad llevan a la destrucción de las instituciones. Esto es la maldición de los recursos naturales, y que en realidad luego esto lleva al retroceso o al estancamiento. Es decir, la teoría aquí dice que cuando se descubre un recurso natural muy rico, se desata una especie como de rapiña, digamos, en ese país que destruye las instituciones y destruye el progreso. Uno podría pensar muchos países africanos con el petróleo, con los diamantes, uno podría pensar en Venezuela con el petróleo, etcétera, etcétera. Por último hay una en la cual sostiene que todo depende del sistema legal del colonizador, que aquellos países que heredaron el sistema del common law británico, luego generaron instituciones de mayor calidad que aquellos de nosotros que hemos heredado el sistema codificado continental, y que esa diferencia marca luego una diferencia también en la calidad institucional y en el progreso. Todas esas pueden ser en alguna medida u otra, yo simplemente las planteo, y una última, que debo decir es la que más me ha interesado y que es también muy clásica y tradicional, que es el papel que cumplen las ideas. Lo que tienen ahí es una frase muy conocida, por lo menos para nosotros los economistas, de Keynes, en la última parte de su famoso libro de la teoría general. Pero le dejo para que ustedes la lean ahí. Pero es interesante algunas, ¿no es cierto? Parece describir algunas situaciones actuales en América Latina. Locos con autoridad, que escuchan voces en el aire, o pajaritos tal vez, destilan su histeria de algún escritorzuelo académico de unos años antes. Hay cosas muy claras y mensajes evidentes en nosotros, pero termina diciendo, tarde o temprano son las ideas y no los intereses creados las que son peligrosas para bien o para mal. Y esta visión de que son las ideas las que predominan en una determinada sociedad, que van indicando cuál es el recorrido que esa sociedad va a tener, es compartida por Hayek, por Mises, por Milton Friedman, que tiene un artículo específicamente sobre eso, e incluso por la izquierda también. El que está ahí abajo es Gramsci. Y Gramsci claramente cambia la visión del marxismo, porque el marxismo señalaba que lo que determinaba el cambio eran las condiciones materiales de producción, y luego había una superestructura de ideas que iba evolucionando según cambiara esa estructura de producción, y él en cierta forma revierte esta instancia para darle importancia a la cultura, a la educación, etc. O sea que aquí tenemos varias coincidencias respecto de eso. Bueno, entonces veremos en todo caso. Yo he tratado, y no voy a introducirlos a ustedes, si hay preguntas después podemos hablar de esto, cuáles son las ideas o valores, digamos, que hay ciertas sociedades que han sabido adoptar, que luego los han llevado a tener instituciones de calidad,
valores tales como, bueno, el respeto mutuo, la voluntad de ser independiente, el creer en la capacidad para autosuperarse y resolver los problemas, ese tipo de valores fundamentales han sido claves para luego desarrollar el tipo de instituciones como el derecho a la propiedad, el cumplimiento de los contratos. Este escritor escocés, David Hume, que yo ya mencioné, tenía una frase que no la voy a decir textualmente de memoria, pero que básicamente dice: hay 3 condiciones que toda sociedad debe cumplir para progresar: la estabilidad de la posesión, su transferencia por consentimiento y honrar las promesas. O sea, está diciendo, la estabilidad de la posesión es respetar la propiedad, su transferencia por consentimiento es que esa propiedad va a cambiar a través de contratos voluntariamente, y luego honrar la palabra. Básicamente dice, cualquier sociedad que cumpla con estos 3 requisitos básicos va a progresar, pero son 3 requisitos básicos que a muchas de nuestras sociedades le cuesta muchísimo cumplir. Bueno, ¿cómo estamos entonces en términos de esta calidad institucional? Bueno, yo elaboro un índice en la cual, después en todo caso puedo explicarlo con más detalle, pero ahí aparecen los 15 primeros países en términos de calidad institucional. Interesantes son los 4 primeros, siempre han estado 4 en los 7 años que llevo haciendo esto. Primero ahora Nueva Zelanda, Finlandia, Suiza, Dinamarca. Los 4 han cambiado de posiciones, pero siempre están ahí. Podrían ser que son países pequeños, puede explicarse por esa teoría, en fin, tal vez, pero después hay otros que son grandes, Australia, Canadá, por supuesto son países de Estados Unidos, en fin, no nos sorprende ninguno de estos países estén ahí en las primeras posiciones. Tal vez luego sí uno va a encontrar sorpresas en uno o en otro, pero en fin, esto se trata, no es algo exacto, ¿no es cierto?, la medición de tal cosa. ¿Cuáles son los últimos 15? Estos son los últimos. Ahí aparece al final Corea del Norte con su lucecita. Y de nuevo el resto son, si bien los últimos 3 son países, los últimos son países asiáticos, hay muchos países africanos y nuestra Venezuela acá entre los últimos también, ¿no es cierto? Pero tampoco digamos que esto nos sorprende mucho. Bien, entonces estos son los últimos 15. ¿Y cuáles son los emergentes? Bueno, es difícil definir cuáles son emergentes. ¿Qué es un país emergente? Bueno, un país que empieza a florecer, digamos, a progresar, diríamos. Bueno, pero la verdad que en la historia ha habido de todo. Emergentes, ¿y cómo llamaríamos a los otros? Submergentes, digamos lo que es, ¿no es cierto? Porque, miren, yo vengo de un país que fue emergente y que después decidió ser submergente, ¿verdad? Depende de la época de la historia en la cual lo ubiquemos. Si hablamos de principios del siglo XX, éramos los emergentes, el tigre de no sé dónde, o como lo quieran llamar. Y si hablamos de fines de un siglo después, hablamos de submergente. Bueno, acá hay distintos países que por alguna razón han pasado a hacer historias de éxito. Pongo, por ejemplo, Hong Kong, que está en el puesto 16. Hong Kong, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, era un país tan pobre como, o una ciudad en realidad tan pobre como Bolivia, diríamos hoy. Bueno, hoy si comparamos Hong Kong con Bolivia, su nivel de ingreso de Hong Kong debe ser 20 veces superior al de Bolivia. ¿Qué es lo que pasó? Modificó sus instituciones y empezó a recorrer un camino de progreso que lo llevó a lo que hoy es. Notable ciertos países, ex países comunistas, por ejemplo, Estonia en el puesto 18, Estonia que hace 20 años solamente era parte de la Unión Soviética con un régimen comunista, es decir, instituciones de muy poca calidad. Otros que ya no son más conocidos, Taiwán, Singapur, aparece todo, Islas Mauricio, todos ellos aparecen en buenas posiciones, Lituania, ¿no es cierto? Luego Georgia, fíjense que ha avanzado desde que empiezo a hacer esto, 41 posiciones, y otros que han tenido éxito últimamente, Malasia, Rumania también, Indonesia mejorado, la India no, desde que yo lo hago, ¿no es cierto? Pero la verdad que la India ha tenido un cambio institucional muy favorable.
desde su independencia, digamos, siguiendo las ideas de Nehru y de Indira Gandhi, la India se había sumido, digamos, en una economía absolutamente intervencionista hasta que en algún momento tiene una crisis, llega el hijo de Indira, que era Rajiv, y empieza a hacer una serie de reformas, de abrir la economía, reformas de mercado, y India empieza a hacer una historia de éxito. Bueno, la historia de China la conocemos todos. Hace 30 años empieza a hacer un camino de reformas, y lo interesante de esos países es que son países muy grandes, muy ricos, con muchos recursos, con muchas oportunidades, que tan solo requieren de que haya algunos cambios, y con algunos cambios, con que se garantice el derecho de propiedad y se garanticen los contratos, esos países empiezan a florecer. El gran dilema para ellos, para esos emergentes, va a ser si luego pueden avanzar también en el ámbito de las instituciones políticas y fortalecer una democracia y los derechos individuales. Eso en particular es una deuda que tienen países como desde China a Rusia, a Vietnam, pero también Singapur, por ejemplo. Son países emergentes que hay una hipótesis que siempre plantea que el crecimiento económico va a llevar a la democracia eventualmente. Bueno, todos estamos esperando eso, pero en algunos casos todavía no llega. Pero puede ser que sí, puede ser que los chinos o los indios digan, bueno, primero queremos oportunidades, queremos trabajo, queremos comer, queremos crecer, y no me importa tanto si voto o no voto, pero que una vez conseguido eso, tal vez sí empiecen a demandar tener una sociedad abierta, libre, con libertad de prensa, con capacidad de trasladarse de un lado al otro. Vamos a ver si eso ocurre en el futuro. Bueno, esto en cuanto a la historia de algunos países emergentes. ¿Y cómo andamos en América? Supongo que es la pregunta de todos. Acá lo que hice es comparar a todos los países americanos, no separar en América Latina, porque en última instancia, digamos, yo ya un poco me cansé de esta cosa de América Latina. Todos nos descubrieron, entre comillas, digamos, en la misma época. A algunos les ha ido mejor que a otros. Acá aparece Canadá en el primer lugar de la región, Chile con esa performance notable. Chile es una gran historia de país emergente en América Latina, ¿no es cierto?, que estaba en el medio de la hiperinflación, con un gobierno que destruía al país, con una dictadura militar, y sin embargo pudo superar primero sus problemas económicos, luego sus problemas políticos, y convertirse en un país emergente, obviamente, y una historia de éxito. Luego, en forma interesante, aparecen muchas islas del Caribe aquí con calidad institucional. Tal vez por esa teoría, puede ser por dos cosas, tal vez puede ser por la teoría de que son pequeños, puede ser por la teoría de que heredaron el common law, la tradición del derecho inglés. En fin, lo cierto es que dan allí. Y algunas historias de éxito modernas. Perú, por ejemplo, que avanza 20 posiciones y que ha logrado, y yo creo que los países que han mejorado la calidad institucional en América en los últimos años son aquellos países que han logrado llevar adelante un proceso de reformas con un consenso que excede al partido que esté en el gobierno de turno. Es decir, que van cambiando los gobiernos y se va manteniendo un rumbo. Es lo que pasó en Chile. Estaba Pinochet, vino la Concertación, vino Piñera, vino la Concertación, y el país sigue un mismo camino. Es lo que pasa en Uruguay, es lo que pasa en Perú, que estuvo Fujimori, que estuvo Toledo, que estuvo García, y el país sigue más o menos en la misma dirección. Y eso muestra la generación de un consenso de mantener unas ciertas instituciones que favorecen y mantienen el progreso. Bueno, ahí no están todos. Los nuestros todavía no aparecen. A ver si aparecen ustedes por acá, pero... perdón, acá aparece, esta es la tabla del medio. México y Brasil están ahí por la mitad de la tabla. Colombia ha mejorado mucho, como ven ustedes, ha mejorado 20 posiciones. Colombia también es una historia de éxito. Desde que yo hago esto, México ha caído en realidad, pero en realidad había mejorado antes, ustedes saben bien, con el periodo de sumarse al Tratado de Comercio, la apertura democrática, la renovación de partidos, digamos, todos esos fueron cambios que ayudaron en ese sentido, pero parece como si estuviera allí estancado. Además, caer en posiciones no quiere decir que uno esté empeorando, puede ser también que otros estén mejorando. Es decir, esto es un índice relativo, a lo mejor hay otros que están mejorando más y nos están superando, ¿no es cierto?
Bueno, ahí tenemos al resto, allí están ustedes, nosotros no aparecemos todavía, ahí aparece la lista final, ya estamos. Bueno, esto es lo que está al final. La Argentina, miren, ha perdido 41 posiciones desde que yo lo empecé a hacer, Bolivia 18, Venezuela 23 posiciones, está en la última. Haití, Cuba, Venezuela aparecen últimos en todos los indicadores. Voy a terminar acá y lo voy a dejar para las preguntas en todo caso. Les puedo decir, si eventualmente a ustedes les interesa, cuáles son los puntos débiles de cada país, digamos, en calidad institucional. Acá está en términos de instituciones políticas y de mercado, como ven ustedes, si les interesa México en particular, a ver a dónde lo tenemos a México, acá el índice está mostrando de que tiene mejor calidad de instituciones económicas que de instituciones políticas. Y por último, a ver, acá en fortalezas y debilidades de cada uno, ahí tenemos a México, donde les podría decir dónde tienen sus puntos más débiles. En particular acá en este indicador que señala la vigencia del derecho, el rule of law, es donde peor le da, y en la libertad de prensa también no le da bien, y en uno de los índices de libertad económica que tomo en cuenta. En fin, hay más cosas para tratar aquí, pero se me acabó el tiempo y estaré dispuesto a hablar con ustedes si tienen alguna pregunta para hacer. Pero está claro entonces, desde mi perspectiva, que la calidad institucional es un elemento central para todo aquel país que quiera ser emergente en el futuro. Lo primero que tiene que hacer es mejorar la calidad de sus instituciones y luego hemos de esperar de que se vuelva un país emergente. Muchas gracias. ¿Aquí? Bien. Le agradecemos mucho la intervención del doctor Martín Krause. Desafortunadamente el tiempo es cortísimo, iniciamos un poquito más tarde, así es de que el tiempo nos está corriendo. Discúlpenme, le decía yo al doctor Aguirre, soy la mala de la película en este momento, discúlpeme por favor. El doctor Arturo Aguirre hará algunos comentarios relacionados con la exposición del doctor Krause. El doctor Aguirre es escritor, periodista y analista internacional. Su último y más reciente libro es La historia mundial de la megalomanía. Por favor, doctor, gracias. Tiene la palabra. Gracias, pues el tiempo es tirano, no sabe de libertades ni de desarrollo ni de estas cosas. Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Oiga, doctor Krause, le quiero decir una cosa nada más que hemos escuchado últimamente en este país, en América Latina, un grito que dice, que todos han escuchado seguramente: al diablo las instituciones. Al diablo las instituciones. Hemos escuchado todos este grito de guerra por varios años. Y no solamente en México, al diablo las instituciones en varios de los países que están en la lista del doctor Krause hasta el final en lo que corresponde a fortaleza institucional. Al diablo las instituciones en Venezuela, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador. ¿Por qué? Pues porque hay un nuevo reto, hay un nuevo paradigma que en realidad no es tan nuevo, sino que es un refrito de lo que ya se ha vivido en América Latina, que es el paradigma populista, el modelo populista de personalización de la política, de sustituir instituciones por un líder mesiánico, por un megalómano, por un hombre que en base a culto a la personalidad y a la idea de que no son necesarias las instituciones porque ellos son hombres predestinados con cualidades sobrehumanas que son capaces de entender al pueblo, de interpretarlo directamente. Y si ellos pueden tener esa dicotomía con el pueblo, ¿para qué las instituciones si ellos son el pueblo? Y así lo decía el fallecido Hugo Chávez: el pueblo soy yo, carajo. Estar contra mí es estar contra el pueblo. Eso es lo que nos estamos soplando en América Latina el día de hoy. Y bueno, paradójico y triste porque después de que cae el muro de Berlín y de que parecía que, como decía Fukuyama en su famoso ensayo del fin de la historia, pues el modelo democrático liberal se había impuesto en todo el mundo e iba a ser el modelo a seguir en alguna manera o de otra, pues hay nuevos retos en este siglo XXI que, sobre todo después de la crisis que estalla en el 2008, pues han crecido. Uno de ellos es el populismo latinoamericano, pero también es este
llamado crony capitalism, que muchos confunden con neoliberalismo y que en realidad es una forma de capitalismo en donde se beneficia a grupos de poder y a grupos de amigos, a los amiguetes, los cómplices, los socios, que tiene pues unos ejemplos magníficos en América Latina. En México tenemos algo de eso, en Rusia actual, en algunos de los países llamados BRICS, en donde este capitalismo de pocas instituciones o de instituciones muy débiles no va a tener un enorme futuro, porque todo se va a la política y todo se va a la corrupción y a la protección de grupos favorecidos, a grupos de crony, de socios, de cómplices, de amiguetes. Esos son los modelos que retan al modelo de la democracia liberal y que, por supuesto, con la crisis están en boga. El populismo latinoamericano, el capitalismo de compadres y, por otro lado, también hay que decirlo, en países muy poco afortunados, el fundamentalismo musulmán, que ahora amenaza de una forma muy singular a países como Siria y como Irak. Pero en realidad es el modelo del fortalecimiento democrático institucional el único que va a garantizar libertad y desarrollo a final de cuentas. Es un modelo difícil, es un modelo que exige esfuerzo, es una necesidad para una democracia que los ciudadanos sean responsables, no creer que viene un gran papá a resolvernos los problemas o de que va a haber atajos milagrosos para el desarrollo y para la democracia y para el bienestar generalizado de las poblaciones, sino que siempre es el arduo camino del fortalecimiento de instituciones responsables, funcionales, eficaces, como lo comentaba el doctor Krause. Hay poco tiempo, pero sí me gustaría hacer referencia me hago, con el permiso de ustedes, un comercial a un trabajo que hicimos en los años 90, que se llamó Asia Oriental, Desarrollo y Democracia, en donde un analista político, Mauricio Rosell, amigo mío, que desgraciadamente falleció de forma anticipada, y yo publicamos justamente cuando estaban de boga, en ascenso, los llamados NICs, las naciones de reciente industrialización de Asia Oriental, hablando de Corea del Sur, hablando de Taiwán, de Hong Kong, que hemos visto también en la lista como un caso muy destacado, y decíamos justamente, déjenme leer en la introducción lo que pusimos, porque creo que tiene su valor actual y puede dar lugar a una buena reflexión. Escribimos, Mauricio, la democracia no es un obstáculo al crecimiento, porque cuando nace el modelo de los BRIC, pues obviamente Corea del Sur y estas naciones tienen gobiernos autoritarios, y esos gobiernos autoritarios son los que van a encauzar un modelo de rápido desarrollo, de crecimiento acelerado, pero es un crecimiento acelerado que va también fortaleciendo instituciones y que a final de cuentas se democratiza. Corea del Sur es una democracia ejemplar, Taiwán también lo es. La democracia no es un obstáculo al crecimiento. No es necesario, como algunos argumentan, renunciar a libertades individuales, Estado de Derecho, instituciones independientes, libertad de prensa y elecciones regulares. Al contrario, los derechos y libertades democráticas pueden ayudar a promover un desarrollo sostenido, un mayor crecimiento económico y salidas efectivas de la pobreza, salidas efectivas que no tienen nada que ver con el asistencialismo clientelar, sino con la posibilidad de que la gente marginada, que los pobres puedan tener las herramientas, la educación para iniciar una competencia en igualdad de circunstancias. Es un camino arduo, es más fácil hacer como hacen en Venezuela, regalar los recursos, regalar el dinero, y bueno, en México también, desde luego, y en América Latina, estos gobiernos populistas que regalan, que dan, que forman clientelas y que no resuelven los problemas a largo plazo. Es un viejo cuento que nosotros hemos tenido muchas veces en América Latina. Y concluimos en un amplio análisis comparativo y partiendo de la base que el concepto de democracia va más allá de la celebración de elecciones. Destacamos que se permite una mayor liberalización económica. Hay que dar poder y proteger a los individuos que no pertenecen a clases privilegiadas, generar instituciones ajenas a interferencias políticas, y ese es el tema del doctor Krause, instituciones ajenas a interferencias políticas, que es un asunto clave para reducir la corrupción, el cáncer de todos estos capitalismos de compadres y de populismos que estamos padeciendo actualmente, y permite a los individuos denunciar abusos de poder sin ser reprimidos. Todos esos son factores imprescindibles en naciones emergentes con amplias disparidades raciales, étnicas, regionales y clasistas. Y concluyo porque ciertamente el tiempo es tirano, que bueno, lo que nos dice el doctor Krause es una enorme importancia, sobre todo para nosotros, los pueblos de América Latina que estamos ahora
enfrentando esta ola neopopulista y estas ideas de que hay que mandar al diablo a las instituciones, y la importancia es aquí construir instituciones eficaces que resuelvan problemas, democracias que sean funcionales, que no nada más se dediquen a la elección periódica de personajes que pueden ser grises o mediocres y que no resuelven muchas veces los problemas sustanciales, y que eso hace que se vuelvan caldo de cultivo en nuestros países para los movimientos populistas, sino que sean democracias que mediante la construcción de buenas instituciones sólidas, eficientes, puedan concluir en estados democráticos funcionales que garanticen libertad y desarrollo. Es el camino arduo, no hay atajos, es lo difícil, exige de todos esfuerzo, imaginación, inteligencia, pero no hay otro. No existen aquí ni los milagros, ni las varitas mágicas, y mucho menos los mesías que puedan llevar a la redención a los pueblos simplemente con la voluntad y con el deseo dictatorial de un megalómano. Gracias, doctor Krause, gracias a todos ustedes. Buenos días. Gracias. Le agradecemos al doctor Pedro Arturo Aguirre sus comentarios a la conferencia del doctor Krause. Desafortunadamente, o nos robamos 5 minutos para preguntas y respuestas o damos por terminada la conferencia. Ustedes indíquenme. 5 minutos. Bien. Tenemos entonces para 2 personas solamente que ustedes puedan cuestionar al ponente, por favor. Levanten su mano. Sí. Por favor, ¿le pueden pasar el micrófono? Gracias. ¿Me puede Buenos decir- días, me yo puede soy Pedro decir- Santiesteban, sí, es para el doctor Martín Krause y también para Arturo Aguirre. Usted pone la fotografía de Corea del Norte y Corea del Sur. Yo le digo, ¿no será que los de Corea del Sur sí están preocupados por el cambio climático y tienen un plan energético de ahorro? Nada más. Y el otro punto, la cuestión de al diablo las instituciones. Ahora que se le hace caso a López Obrador, al diablo las instituciones, se hace la reforma energética, se le quita a Pemex y a CFE, se empieza por esas instituciones, tampoco queda contento. Yo creo que nos falta más precisión al hablar para decir al diablo la corrupción, es lo que debió haber puesto como lema de campaña, no al diablo las instituciones, pues pero ¿cuáles? ¿Sí? Gracias. Sí, simplemente rápidamente, pues tienes toda la razón. No basta tener instituciones, las instituciones tienen que trabajar bien, tienen que ser eficaces, tienen que saber desterrar la mala administración y la corrupción. Y obviamente que el tema de construir estas instituciones de las que nos habla el doctor en su magnífica exposición pasa por saber controlar la corrupción. Una fórmula es una democracia eficaz, pero bueno, no basta, hay que estar siempre atentos y, repito, con la conciencia, la imaginación, la inteligencia de saber construir instituciones que sean eficaces. Bueno, sí, yo diría simplemente me acordé mientras el doctor Aguirre hablaba, estoy absolutamente de acuerdo, el problema es el populismo es exactamente la antítesis de las instituciones, es exactamente lo opuesto. Y por eso, digamos, es que señalan esto de al diablo con las instituciones. Y si uno tuviera que definir instituciones en términos muy sencillos, son limitaciones al poder. Eso es lo que son las instituciones. Es más, le podría hacer un test a ustedes, a ver si puedo llegar hasta donde estamos con esto. Y ahí tienen los países que están los primeros 15, ¿no? Yo planteo un desafío acá. Díganme ustedes quiénes son el nombre del gobernante de los primeros 4. A ver si alguien los conoce. ¿De Nueva Zelanda, de Finlandia, de Suiza o de Dinamarca? ¿Alguien conoce el nombre del gobernante? Nadie. Pero lo más importante de esto es que creo que ellos mismos no lo saben mucho tampoco. Es decir, el país funciona al margen de la persona que está ahí. Hay instituciones, hay reglas de juego que se cumplen al margen de la persona que esté ahí arriba. Y por eso son instituciones de calidad. Bueno. Gracias, doctor. Sí, la última pregunta, por favor. Alicia Alonso, de la Universidad de las Américas. Quisiera que pudiera explicarnos un poco más
acerca de estas instituciones económicas en México que están funcionando? Bueno, yo conozco, tal vez lo dejaría el doctor Aguirre porque conozco poco como para hablar de, no me siento con capacidad como para hablar de México, así que tal vez el doctor mejor que opine. Bueno, pero lo veíamos en la lista del doctor Krause, que uno de los puntos más flojos que tenemos como país en México, como instituciones, es el imperio de la ley, la confianza a la legalidad de cómo se maneja la política y la economía en México. Tenemos una enorme deuda en lo que se concierne a nuestro orden judicial, al imperio de la ley, y es la gran debilidad que debemos todavía atender. Hemos emprendido reformas que han sido muy importantes, que si verdaderamente aterrizan de manera eficiente pueden ayudar al crecimiento económico, siempre y cuando se trabaje bien, siempre y cuando se formen instituciones eficaces y sobre todo se subraye este punto que viene contenido en esta interesantísima exposición, en la gran debilidad que tenemos en México de la confianza que tenemos en nuestro sistema legal. No la tenemos nosotros, menos la van a tener los inversionistas de fuera del país, y mientras no tengamos esa voluntad de atacar la falta de confianza en nuestro sistema judicial, en el imperio de nuestras leyes, va a ser muy difícil que reformas vengan y vayan y verdaderamente se traduzcan en bienestar generalizado del país. Necesitamos atacar el punto de la legalidad, de hacer de nuestras instituciones verdaderas fuentes de confianza para los inversionistas, para los ciudadanos, para los habitantes, para todo el mundo, y eso también pasa por hacer conciencia de que la corrupción no es, como dice Peña, un problema cultural, sino que es un problema que cualquier país necesita combatir como una prioridad para garantizar el bienestar y la democracia eficaz, la gobernabilidad verdaderamente democrática. Bueno, no dije nada, pero ahora una anécdota. Hoy me desperté a la mañana y puse el televisor y estaba el noticiero. Y el señor del noticiero decía esto. Bueno, estaba dando algunas cifras económicas y dice, el trabajo informal en México es el 57%, dijo. Mi primera reacción fue decir, si esto es así, el derecho laboral y la legislación laboral en México son un absoluto fracaso y habría que derogarla toda. Porque si ese es claramente un indicador de que eso no funciona. Hay un 57% que está fuera de la ley. No es una cuestión de que hay que hacerlos cumplir la ley. Si se cumpliera la ley, esos puestos de trabajo desaparecerían. Entonces ahí hay un fracaso institucional claro. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Si no hay más, me permito agradecerles al doctor Martín Krause y al doctor Pedro Arturo Aguirre su presencia, y a ustedes, por supuesto, y los esperamos en la siguiente mesa. Gracias por su atención.